vamos a comenzar leyendo y vamos a hacer un repaso del capítulo. Tiene 34 versículos, está por lo menos en nuestras Biblias, Reina Valera 1960, dividido en 1, 2, 3 y 4 títulos. ¿Sí? Así vamos a leer la primera parte, reflexionar en ella y después seguimos leyendo el resto. Dice Mateo 20, capítulo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hasta acá la primera parte de la lectura. ¿Sí? Vamos a hacer así, vamos a leer, vamos a meditar un poquito, reflexiones rápidas en estos versículos, y continuamos leyendo. ¿Sí? Hay un hacendado, vemos en esta parábola un hacendado que sale de madrugada a contratar obreros. En un denario hace un acuerdo con los primeros, ¿no? Que es la paga de un día. Conviene con ellos, o sea, hay un acuerdo, digamos, entre partes, y con un valor acordado, de hecho. Digamos, un trabajo para realizar con un valor bien explícito, acordado. Eso comenzó a las 6 de la mañana. Pasan 2 horas, a las 9 de la mañana, y el hacendado busca o encuentra desocupados en la plaza, y también los lleva a su viña a trabajar. Ahora, en los subsiguientes casos, notamos que por así decir, el acuerdo es distinto, o si dijéramos, si hubo un acuerdo explícito en la paga, podríamos decir que no hubo un acuerdo, ¿sí? No está el acuerdo de la paga, está el acuerdo del trabajo, y que les daría, en el caso de los primeros de las 9 de la mañana, algo que era justo. ¿Sí? Avanza en el día, 12 del mediodía, es decir, pasaron otras 3 horas, y va a contratar a más hombres para el trabajo en la viña, sobre la base que les va a dar algo equitativo, ¿sí? Algo justo, pero no, de vuelta, con el que hace un acuerdo de valor,
de valor de un denario, de la paga de un día, ¿sí? Es con los primeros, los de las 6 de la mañana. Avanza el tiempo, vemos en lo que hemos leído, 3 de la tarde y 5 de la tarde, es decir, yo tomé algunas cuentas como porque al final se hace una cuenta, de decir, bueno, los últimos trabajaron 1 hora, pero también hago una cuenta, de decir, ¿cuántos trabajaron los primeros? 10 horas más trabajaron, ¿sí? Por eso digo, de las 6 a las 9 pasaron 2 horas, de las 9 a las 12 pasaron 3, de las 12 a las 3 de la tarde pasaron otras 3 horas, trabajaron, y de las 3 a las 5 otras 2 horas. Trabajaron los primeros trabajaron 10 horas más que los últimos, ¿sí? Los últimos, digamos, hubo otro contrato de más hombres sin trabajo, ¿sí? Porque estaban sin trabajo, que los encuentra el hacendado y les pregunta por qué no están trabajando, y ellos dicen, porque no pudimos encontrar trabajo. Entonces les da el trabajo, y sin hablar también, sin acuerdo de cantidad, sin hablar de la cantidad que les iba a pagar, toman el trabajo. Al final del día, lo que plantea el hacendado a quien va a pagar es que le pague a los últimos primero, y a los primeros le pague último. Es decir, los primeros terminaron, por así decir, viendo, entendiendo, escuchando lo que les pagaron a todo el resto, ¿no? Hasta primero los últimos y así para atrás. Entonces se sintieron resentidos los primeros, porque básicamente en su análisis, en su pensar, dijeron, nosotros trabajamos 10 horas más, bueno, si a estos que trabajaron menos le dieron un denario también, porque al final el hacendado le da un denario, la paga de un día a todos, ¿sí? No notemos eso. Se sienten resentidos, diciendo, o pensando ellos, analizando ellos, antes de recibir, bueno, vamos a cobrar más, vamos a recibir más. Y acá es donde podemos entrar en la enseñanza o con este análisis. El hacendado le da algunas respuestas y podemos encontrar la enseñanza, que es una enseñanza, a mí me hizo mucho bien, una enseñanza permanente, eterna, como es la Biblia, la palabra del Señor, en esta parábola, ¿no? El hacendado le dice, amigo, agarra uno y le dice, amigo, no te hago injusticia, ¿sí? No hay nada, no hay algo injusto acá. Yo con ustedes, los primeros, convení en un denario, y un denario es lo que les pagué. ¿Cuál es la enseñanza acá eterna? Los otros fueron al trabajo, al servicio, sin un acuerdo de un valor. Y esperaron la gracia del hacendado, esperaron la gracia de este señor, en lo que él les iba a pagar. Algunos trabajaron más horas, otros menos. Pero con los únicos que estaba acordado fue con los primeros. El resto, en todos los casos, no hubo acuerdo del valor, sino que todos fueron y avanzaron esperando en lo que el hacendado del Señor les iba a dar. Que era justo, que les dijo que iba a ser justo, que iba a ser equitativo. Y ahí está la gran enseñanza, que lo importante que es esperar, y acá lo llevamos al Señor, en la gracia del Señor, ¿no? La gracia siempre es mejor. Es mejor dejar nuestras expectativas de recompensas en las manos del Señor que en nuestros cálculos, en nuestros análisis, en nuestras conjeturas o especulaciones de lo que debiera ser, ¿no? O de lo que esperábamos nosotros que pudiera o tendría que ser. Además le da otra enseñanza más. Nos deja el Señor otra enseñanza más. Dios es soberano. Y lo que hace, ¿se escucha bien? Ahí escuché un ruidito. Y lo que hace el Señor es
lo que Él quiere, eso es soberano, y no hay duda que lo hace rectamente, que lo hace equitativamente, y que lo que hace es justo. Y como tercero, porque el hacendado le dice, después de decirle, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, les hace otra pregunta más. Evidentemente hay un análisis de él sobre el actuar de ellos, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Lamentablemente, humanamente nos pasa, nos toca tener que crecer en esto, ¿no? O trabajarlo muchas veces, el tema del celo o el tema de la envidia, ¿no? Estos hombres habían recibido lo que se les había convenido. Y evidentemente esperaron quizás más, o les molestó que los otros recibieran lo mismo que ellos. Muchas veces la envidia hace esto, ¿no? Es como que se quiere lo que el otro, o se quiere que el otro no lo tenga, lo que uno tiene. Y es algo triste en el ser humano, que nos toca trabajar, que nos toca mitigarlo con el fruto del Espíritu. Y el Señor nos ayude en esto también, porque es importante que la manera de pensar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que los creyentes ya hoy vivimos eternamente delante del Señor, que nos guía y nos corrige, es que debemos adoptar una forma distinta de pensar. Y nos lleva a eso, ¿no? Una forma de pensar, como decíamos en la primera enseñanza, que la gracia nos va a dar la recompensa justa y necesaria. Que nadie recibió acá menos de ellos. Nadie recibió menos de lo que merecía o necesitaba. Lo que ellos necesitaron, y seguramente sus familias necesitaban también, ellos lo recibieron. Y esperan la misericordia del Señor, quien es el que tiene la última palabra, más allá de nuestras, a veces, cálculos o especulaciones o conjeturas de querer otro tipo de respuesta. El Señor sabe lo que necesitamos. Nosotros, nuestra familia, y Él lo cubre y lo suple todo en su gracia. Y bueno, termina, se repite varias veces este versículo 16, o el contexto o la enseñanza. Lo vamos a hacer rápido, ya veo que han pasado 20 minutos. Que así, ¿cómo lo digo rápidamente? Hay sorpresas al final, ¿sí? Termina el verso 16, como ha terminado, a mí me ha tocado el capítulo 19, y al final termina también de la misma manera el 30, pero muchos primeros serán posteriores y posteriores primeros. Vuelve a repetirse esta sorpresa que puede ocurrir al final. Muchos, en la expectativa o cálculo o el querer ser primeros, muchas veces puede llegar a estar inspirado con un porcentaje más elevado, no que no tengan amor, pero quizá con un porcentaje más elevado en el orgullo. Y el Señor tiene un cálculo, una forma de pensar distinta a la nuestra. Los primeros son los que estén inspirados en el amor, en la gratitud, en muchas veces actos olvidados, pero que el Señor no los olvida, ¿sí? Esta es una de las enseñanzas que podemos sacar de esta parábola. Vamos a leer el verso 17, 18 y 19. Dice el título: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y les condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. El Señor anuncia nuevamente su muerte, anuncia sus padecimientos, anuncia que va a ser entregado. Yo me marqué en mi Biblia que le condenarán a muerte, que le escarnecerán, que lo azotarán, que lo crucificarán. Pero tiene un broche que es de oro. Más al tercer día resucitará. El Señor nuevamente anuncia
su muerte y su resurrección, ¿no? La importancia del resultado de esto y la importancia de su muerte porque es para nuestra salvación eterna. Sus sufrimientos, por eso le recordamos, Él lo pide, porque no fue en vano y que iba a resucitar al tercer día. Y hay un texto que lo vengo estudiando, no es el momento para explayarme allí, pero aquel texto de 1 Corintios 15, 14, que dice, si Cristo no resucitó, vano es toda nuestra creencia, nuestra predicación, nuestra fe. Entendemos, o a veces me pregunto, ¿entiendo la importancia de este versículo? Entendemos la profundidad de que el Señor quiere que lo entendamos. Acá se lo explicaba a ellos. Y nos va a conectar con la otra parte, ¿no? Con la otra parte que vamos a leer, que en este caso es la petición de Santiago de Juan. Pero antes de entrar en esa lectura, hago un pequeño preámbulo de eso, que es, vuelve el Señor con estos pasajes a mostrarnos una flaqueza humana, evidentemente, que tenemos todos, que termina siendo repetitiva en estos pasajes, porque cuando vamos a Mateo, a Marcos pasa lo mismo, en Lucas nos muestra lo mismo. Yo los quiero hacer volver en la lectura muy rápidamente, son y 25, pero esto pasa, esta es la tercera vez que va a pasar lo que vamos a leer en el verso 20 del capítulo 20. Es la tercera vez que le pasa al Señor, que el Señor anuncia su muerte, y atrás hay como una desconexión de la importancia de lo que el Señor está anunciando. Hoy para nosotros no es un anuncio, es un hecho real que ya ocurrió. Entonces quizás la responsabilidad es aún mayor, porque sabemos que ocurrió, que pasó y lo vivencia en nuestras vidas. Muchas veces nos olvidamos, lo digo por mí mismo, ¿sí? Es la enseñanza que me ha dejado el Señor con todo esto. Cuando vamos a ir a Mateo 17, es un pasaje que ya se leyó, ¿no? Pero quiero hacerlo rápido ayudándome de los títulos. Mateo 17, si lo encontraron, yo voy a tratar de leer rápido para que no se vaya el tiempo, pero busquémoslo rápido. 17, verso 22. El título dice, no, perdón, vamos más atrás. Capítulo 16, verso 21. Jesús anuncia su muerte. Ya lo leímos este paso, se pasó en otro martes. El Señor dice en el 21, era necesario, estoy leyendo cortado y rápido, entre el medio, si siguen rápidamente con la vista lo van a encontrar. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor anuncia su muerte y su resurrección. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dice, lo voy a cortar, ¿sí? Pero después, o sea, todos conocemos el pasaje, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús, verso 24, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El Señor anuncia su muerte, su resurrección, y Pedro se pone a analizar humanamente. El Señor vuelve a anunciar su muerte y su resurrección en el capítulo 17, verso 22. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. 23 dice, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y el capítulo 18, el título lo van a recordar, dice, ¿quién es el mayor? Otra vez analizando humanamente los discípulos, quién es primero,
quién es segundo, como desatendiendo el foco tan elevado y tan importante que el Señor les estaba presentando, la importancia de su obra. Y nos toca ahora el capítulo 20, verso 20. Vamos a leerlo. Entonces se les acercó seguidamente de que el Señor, lo que leímos como título dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte. O sea, es la tercera vez que el Señor anuncia su muerte y su resurrección. Seguido de eso, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos. Y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos a todos, ¿no?, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Quizás la inducción de ella como madre, ¿sí?, pudo haber sido sobre ellos, o los tres juntos lo hicieron, porque por tiempo no lo vamos a hacer ahora, pero cuando estudiemos Marcos, en Marcos se expresa que personalmente tanto Jacobo como Juan le hicieron esta petición al Señor. Aquí se expresa la madre, pero podríamos decir, o quizás entender, que los tres lo dijeron, o ella los indujo y ellos también lo hicieron, o fueron los tres juntos. Acá se expresa la madre. Algo como crédito para la madre, podríamos decir que ella quería a sus hijos cerca del Señor. Y eso la verdad que es hermoso también, o sea, es supremo, que una madre quiera a los hijos cerca de Dios. Es primordial como madre. Pero quizás no comprendía los principios del todo, o cómo se debería ajustar los principios, porque el mismo Señor le dice, eso depende del Padre, es lo que el Padre determine, basado en las bases del Padre. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Quizás ellos, lo digo, no sé, quizás inducidos o no, por la mamá, como fuera, la enseñanza es que a veces se busca una corona sin un sufrimiento, sin un, como dice el Señor, que nos pide y nos puede llegar a costar muchas veces desde un pensamiento humano, llevar la cruz. Como pensamiento humano queremos la corona, pero nos olvidamos de lo que el Señor nos enseña, que va la cruz primero, que se quiere un altar sin un sacrificio, o la gloria. Muchas veces la humanidad busca gloria. En el diario vivir se nota, la gente no quiere hacer sacrificios. Y el Señor les pregunta, ¿ustedes pueden beber de esta copa? La verdad que ellos responden que sí, y después termina Jacobo y Juan teniendo una vida que responde a eso, ¿no? De martirio, pero la enseñanza es, el análisis humano es
quiero determinados resultados basados en un posicionamiento. Cuando el Padre tiene establecido eso en una base, que sus pensamientos son distintos a los nuestros, en donde nos plantea servir para poder llegar a un lugar que Él tendrá preparado para los siervos que Él determine, que el Padre determine. Es una carrera que podemos estar todos en ese sentido, no solamente los hermanos del Antiguo o del Nuevo Testamento, quizás de hoy o quizás del futuro hasta que el Señor venga. Solo el Padre sabe eso. Sí hay una clara base, que es la base del servicio, nos enseña eso, y el Señor nos lo enseñó naciendo en un pesebre y siendo crucificado. Y su gloria es eterna. Y creo que llevamos 30 minutos, vamos a hacerlo rapidito, la última parte, de los ciegos que reciben la vista. Lo leemos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. No lo voy a hacer muy extenso, este pensamiento. Todos conocemos la historia, incluso en los otros pasajes se habla de un ciego, que es Bartimeo. Uno de estos 2 es Bartimeo. Aquí en Mateo se expresa a los 2. Yo no sé si queda como una falta de recordación del otro ciego en los otros libros, en los otros pasajes. Pero diría esto como enseñanza para nosotros, o por lo menos me lo planteaba para mí. No importa cuánto en el transcurso del tiempo, de la vida, antes de cuando comenzamos hablábamos, ¿no?, de poco de la vejez, y yo mis 40 y pico de años también me sumaba con dolores de hueso, ¿no? También, aunque se rían, pero trasciende el tiempo. Pueden olvidarnos, ¿por qué no? No importa si se olvidaron un ciego acá o no, lo que importa es que ese ciego tuvo la vista abierta. Entonces, lo importante es lo que logró, que se lo dio el Señor. ¿Cómo lo logró? La enseñanza que rescato rápida. La multitud intentó callarlo. Intentaron callarlos. Ellos sabían lo que querían delante del Señor y se lo pidieron. ¿De qué manera? No los pudieron callar. Ellos gritaron más todavía y el Señor los escuchó. Y les respondió abriéndoles la vista. Habiendo leído todo lo anterior, creo que la meditación que nos queda es: Señor, abrinos la vista a todo tu mensaje, al mensaje de tu muerte y de tu resurrección, que es el centro de muchas de las enseñanzas que tenemos en la Biblia, ¿sí? Hasta acá en esta noche. El Señor nos guíe y nos ayude a volver a repasar para nosotros estas meditaciones y poder atenderlas en nuestra vida. Amén.